Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hace 2 días, o quizás se fue el jueves, hablando en el colegio en Peñalba, donde estoy, a los niños de primaria de los ángeles, porque hemos vivido la fiesta de los santos ángeles custodios y antes la de San Miguel, San Gabriel y San Rafael, los custodios, los arcángeles, quiero decir. Les explicaba lo que significaba que era un ángel. Y qué significaba Miguel, Gabriel y Rafael, sentido de esas palabras, ¿no? ¿Quién como Dios? Miguel, mensajero de Dios, Gabriel, y medicina de Dios, Rafael. Y explicaba cómo se les representa a cada uno de ellos en la iconografía cristiana. Pues a Miguel, como bien sabéis, como un soldado con la coraza y habitualmente con el diablo en los pies, clavándole la lanza, ¿no? A Gabriel, pues siempre es el que anuncia la palabra de Dios, el que anuncia a la Virgen, anuncia a Zacarías, es el mensajero de Dios. Y va siempre, pues, de esa otra manera, se va como siempre en esa actitud de anunciar. Y a Rafael, pues ya sabéis que va siempre acompañado con Tobías y con una vara de caminante y un pez. Entonces días después, hablando otra vez de esto con ellos, les recordamos qué significaba Miguel, qué significaba, y claro, ellos se quedaron con lo de soldado. ¿Qué significa Miguel? Soldado. Es mucho más que eso, Es quién como Dios, o sea, es el que defiende a Dios, ¿no? Defiende a Dios. ¿Quién como Dios? Pero al mismo tiempo es bonito pensar, ¿no? Como los arcángeles, los ángeles, están siempre en la presencia de Dios. Están siempre contemplando la grandeza de Dios. Y esto es importante también, porque están siempre mirando a Dios, mirando a Dios. Algo que nosotros también como hombres en la tierra, como pues contemplativos, estamos también intentando mirar a Dios. Continuamente nuestra vida tiene ese sentido de contemplar a Dios. La grandeza de Dios. Bueno, y los ángeles además, como bien sabes, también nos ayudan en la lucha contra el mal. Todos tenemos muy claro, es algo que hemos aprendido desde niños, que tenemos un ángel de la guarda, que lo sigues teniendo. Y en el caso nuestro, el caso de los ángeles, además, no tienen edad, con lo cual no son viejos, como nosotros. Los ángeles están por encima. Y nosotros nos llevamos al cielo y nuestro ángel habrá cumplido la misión, en la medida que nosotros también pongamos los medios, de llevarnos al cielo. Pero los ángeles defienden a los hombres y defienden también a la Iglesia. Les explicaba cómo alrededor de cualquier sagrario hay un montón de ángeles que adoran a Dios, que es una de las cosas que el ángel hace, una de sus funciones, además de acompañar al hombre, de cuidar al hombre, de esa misión, pero también de adorar a Dios, y también alrededor de cada sagrario. Y explicaba, fijaos, imaginaros aquí, pensadlo, cerrar los ojos a niños pequeños de primaria, y pensar en miles de ángeles que están alrededor del sagrario
contemplando a Dios. Y además hay algo que nosotros podemos hacer que los ángeles no pueden hacer. No se les ha dado esa capacidad, que es recibir a Jesús. En nuestro caso tenemos la grandeza y de alguna manera podemos ser envidia de los ángeles, y que cabe que tengan envidia, ya me entiendes que no la tienen, pero los ángeles también nos miran a nosotros y ven cómo nosotros recibimos a Jesús en su interior a través de la Eucaristía. Un misterio. Bueno, no quiero ya alargarme por aquí, pero sino quedar en lo que me interesaba hablar. Que fijaros, los ángeles defienden a Dios, defienden a los hombres, defienden a la Iglesia. Defienden a la Iglesia. Por eso siempre hay, pues los ángeles son defensores de Dios, defensores de la Iglesia. Y esto nos sirve para hacer un breve pensamiento en estos minutos que nos quedan de oración alrededor de este tema. También nosotros, como hombres, también como cristianos, como católicos, tenemos en el corazón ese deseo de defender a Dios, de defender las cosas de Dios, mejor dicho, de amar a Dios, de amar las cosas de Dios y amar a la Iglesia como Madre nuestra. Y por tanto, defender a Dios, defender las cosas de Dios, defender a la Iglesia. Y en la Iglesia la preside, la cabeza es el Papa, que es el sucesor de Pedro, que es el vicecristo, que es quien Dios ha puesto ahí. Vinieron Jesús a la región de Cesarea de Filipo, de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías u otro de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Tomando la palabra Simón Pedro dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús respondiendo dijo: bienaventurado. Este texto es fundamental en la teología petrina, en la teología de la Iglesia, cuando el Señor le dice a Pedro lo siguiente: bienaventurado tú, Simón Bar-Jona, hijo de Jonás, porque no es la carne ni la sangre quien esto te ha revelado, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo, y te lo subrayo, a ti, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré yo mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, y yo te daré las llaves del reino de los cielos, y cuanto atares en la tierra quedará atado en los cielos, y cuanto desatares en la tierra quedará desatado en los cielos. Por tanto, hay una voluntad de Dios de que haya una cabeza. Hay una voluntad de Dios de que haya una iglesia, congregación de los cristianos, cuerpo místico de Cristo. Y que esa iglesia esté presidida por una persona. Independientemente de cómo sea esa persona. Todos conocéis bien la historia de la iglesia, y habéis visto, habéis estudiado, habéis leído, durante 2000 años la iglesia ha pasado por avatares distintos. Hubo momentos en que la iglesia prácticamente entera, hablo de los primeros siglos, era arriana, por tanto hereje. Pero después, es bonito pensar, fijaros, cuando en el momento de dificultad de la iglesia, siempre a Dios ha suscitado santos que han revertido el destino de la iglesia a través de su santidad. Siempre. Eso podríamos ir recordando todos los pasos, pero bueno, eso está ahí. Bueno, y ha pasado muchas cosas. Y la iglesia se conserva, como es, como la quiso el Señor. Y estas palabras, que están allí enmarcadas, si os acordáis, en la cúpula de San Pedro, en el friso de la cúpula de San Pedro arriba, donde está puesto este mandamiento petrino: tú eres Pedro, serás Pedro, tú eres Petro, serás Petra, en latín, están ahí. Están ahí. Y sobre ese altar, que está allí, en el baldaquino, debajo del baldaquino de Bernini, allí, en línea directa, abajo está la tumba de San Pedro. Bueno, pues hay una voluntad de Dios. Y nosotros, como buenos hijos de la Iglesia,
también, siguiendo esa voluntad del Señor, defendiendo, como te decía antes, como los ángeles, a la Iglesia, nosotros también amamos a la Iglesia a pesar de los pesares, a pesar de tantas dificultades, a pesar también de que a veces primero nosotros, no seamos buenos hijos de la Iglesia, o haya también personas que están arriba, que no sean buenos cristianos, o buenos, la jerarquía no, pues tenga sus defectos, porque la Iglesia la formamos los hombres, y los hombres somos todos pecadores, todos. Y todos amamos a la Iglesia, pero somos pecadores. Y eso no quita que la Iglesia tenga ese fin sobrenatural, que continúa en el tiempo y también incluyendo nuestros defectos, la obra de Cristo en la tierra. Una obra que es espiritual, que no tiene una misión ni política, ni económica, ni solo social, no, es conducir a los hombres a Dios. La salus animarum, se dice en latín, la salvación de las almas. Ese es el fin de la Iglesia, que incluye muchísimas cosas, por supuesto, todo lo sacramental y muchas más cosas. Siempre. Y a través de todas esas cosas, la Iglesia lo que persigue es eso, está fundada por Cristo para salvar la salus animarum, la salvación de los hombres. Por tanto, su finalidad única es transmitir y garantizar la verdad que Cristo ha revelado y mantener vivos también esos medios de salvación que ha instituido, los sacramentos, los mandamientos, la oración, la vida moral, etcétera, etcétera. Está todo recogido perfectamente en el Catecismo de la Iglesia, que os recomiendo, y puede ser un buen propósito de este retiro, entre otras cosas que hayáis pensado, es ir leyendo también con frecuencia el Catecismo y llevarlo a la oración y leer un poquito como lectura espiritual e ir repasando esas verdades que hemos aprendido desde niños también. Por tanto, a mí yo te animaría muchísimo a que tengas una fe muy grande en la Iglesia, que es nuestra Madre, que ames a la Iglesia, que es santa, que en tus comentarios, que en las cosas que a veces salen cosas, ¿verdad? La prensa, la tal, estamos en una situación, una sociedad, además, que le ha dado la espalda a Dios, y por tanto también ha visto la sociedad en muchos ámbitos el modo de atacar a la Iglesia. Lo tenemos muy claro, no hace falta explicarlo mucho más, y sin embargo yo también tengo ese deseo de amar a la Iglesia y defender a la Iglesia. Tus comentarios, las cosas que dices, las cosas que lees, lo que escuchas, la manera de decir, todas esas cosas que a veces nos duelen, ¿verdad? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué esto de los curas? ¿Por qué esto es obispo? ¿Por qué este obispo que no sé? ¿Por qué el otro no sé cuántos? Y que salen, ¿no? Y que son un dolor. Son un dolor. No te quedes en el dolor solo. Reza. Desagravia. Pide perdón. No. Hay que vivir aquello de la capa de Noé. ¿Os acordáis? Y defender a la Iglesia también. No ocultando por ocultar, sino defendiendo también a la Iglesia porque es nuestra madre. Junto a todo eso, y claro, es verdad que muchas veces lo que sale en la prensa, lo que sale son las cosas malas, pero si no hiciéramos un recuento de cosas buenas de la Iglesia, de tantos hombres y mujeres buenos y santos que se dejan la vida día a día y que pasan desapercibidos y que están misioneros, religiosos, sacerdotes, obispos, fieles, matrimonios, entregados a Dios, es una maravilla. Es verdad que sale lo contrario, lo otro. Lo que leemos es lo otro. Pero no nos quita la esperanza. Porque sabemos que la Iglesia es mucho más que eso. Mucho más que eso. Mucho más que eso. Esa es nuestra fe. Que amemos así a la Iglesia.
si vamos a la iglesia así. Cuando escuches un comentario de un amigo, una persona que dice no sé qué, oye, sin polémicas, porque no hay que hacer polémicas, sin enfados, no, pues, sino habla bien de lo que es. Puedo decírtelo así, un poco desgarrado: no permitas que nadie hable mal de tu madre, entiéndeme. Con eso me parece que es evidente. Y la iglesia es mi madre. Es mi madre. Por eso la defiendo. Sí, conozco todos los defectos de mi madre, todas las miserias de los hombres, más que de la iglesia. Pero es mi madre. Ama, venera, reza, mortifícate, te leo un punto de Forja, con esto acabamos. Cada día, con más cariño, por el romano pontífice, piedra basilar de la iglesia, que prolonga entre todos los hombres, a lo largo de los siglos y hasta el final de los tiempos, aquella labor de santificación y gobierno que Jesús confió a Pedro, esa que hemos leído antes. Vamos a pedirle a nuestra Madre, Santa María, Mater Ecclesiae, decimos en las vocaciones del Rosario, las letanías, Madre de la Iglesia, tan bonita, que nos ruegue por nosotros, que ruegue por la Iglesia, que pida por el Papa y que nos ayude a ser tú y yo, como decía Teresa de Jesús, buenos hijos de la Iglesia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada. San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.